Hola a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes. Vamos a seguir charlando en libertad, un bien cada vez más preciado por lo escaso que es, como los percebes. Antonio Gallego lleva tiempo luchando por esa libertad en territorio comanche, en una plaza muy difícil, pero que se niegan a rendir. Secretario general y portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Cataluña, un Parlamento de Cataluña donde se hizo viral él por una intervención que fue muy celebrada en redes sociales. ¿Eres comunista o no eres comunista? ¿Eres comunista o no? Sisplau, El comunismo, rojo, violeta, verde o multicolor, ¿no? Este de la Agenda 2030 que tanto os gusta, ¿no? Yo no sé por qué os reís tanto, pero a veces sí que decís claramente que sois comunistas, otros días. El que tanto decía solo siembra pobreza, miseria y paro. ¿Te quieres callar? ¿Lo puede callar? Sisplau, senyor diputat, silenci. Continuï, ¿Estás en el sisplau. colegio? ¿Estás en el colegio? ¿Puedo seguir? Continuï, Bien. senyor diputat. El comunismo. Bienvenido y muchas gracias por participar. Hola, buenos días, Roberto. Encantado de participar en este programa que sigo frecuentemente y que aprovecho para invitar a los internautas a que lo sigan, porque, en fin, siempre habláis de cosas muy interesantes. Muchas gracias. ¿Se debería explicar a los niños, además que tú eres padre de 3, tal vez ya desde el colegio como una labor pedagógica, que el comunismo rojo, violeta, verde o multicolor es una máquina generadora de pobreza, miseria y pan? Bueno, yo creo que se les tendría que explicar historia. No se trata de adoctrinar a los niños en un sentido o en otro, pero yo creo que sí que es bueno que a los niños se les explique cuáles han sido las consecuencias de la aplicación del comunismo allá donde se ha aplicado a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Allá donde se ha aplicado el comunismo solo hay miseria, solo hay pobreza, no hay nadie que emigre desde un país capitalista a un país comunista. En cambio, hay miles y miles y miles de personas que tratan de huir sistemáticamente desde hace décadas hacia regímenes de libertad englobados en un modelo, digamos, de economía de mercado y capitalista, ¿no? Ejemplos hay cientos, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no? Lo que más nos toca aquí es lo ocurrido en Europa, ¿no? La caída del muro de Berlín y como tantísimos países hoy, socios y amigos del marco europeo, pues han sufrido la bota del comunismo y la miseria que generaba, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas son las cosas que hay que explicar a los críos. No se trata de explicar que estos son buenos, estos son malos, sino que tengan toda la información para que tengan un sentido crítico de las cosas. Pero en ese sentido, la ley de memoria histórica sí que tiene un afán adoctrinador, que es explicar la historia desde un punto de vista totalmente sesgado, en que es muy difícil explicar, pues aquí se han cometido barbaridades de todos los sitios, hubo esta atrocidad, hubo esto la otra, un poco un punto de vista ecuánime, como puede ser el de Chávez Nogales. Sin embargo, no, es la historia por decreto, es decir, la historia dirigida desde el gobierno. Es el gobierno el que te dice cómo tienes que interpretar la historia y no los historiadores, lo que es propio de regímenes autoritarios. Sí, la ley de memoria histórica que aprueba el gobierno pues no es ni memoria ni es histórica, ¿no? Efectivamente es un compendio de rencor, de revanchismo, ¿no?, por parte de la extrema izquierda que gobierna España, ¿no?, por tratar de ganar una guerra que perdieron hace más de 70 y tantos años y trata de ir, también contribuye a olvidar algunos aspectos muy importantes de la reciente historia de España. Por ejemplo, yo el otro día lo comentaba con un amigo, esta ley de memoria histórica permite que se pueda gritar Gora ETA, ensalzar a asesinos y, en fin, hablar bien de terroristas que causaron la muerte de casi 1000 compatriotas y miles de heridos, ¿no? Como vimos este fin de semana pasado en Alsasua, y todo esto lo permite esa ley de memoria histórica. En cambio, no se puede decir, oye, que la gestión de Franco en materia de vivienda fue positiva o en gestión de recursos hídricos pues fue adecuada. Es decir, hay cosas que no se entienden, ¿no? Y al final es rencor, odio,
Y en fin, es tratar de ganar, como decía antes, una guerra que no... Mira, yo antes decías que tenía 3 hijos, y efectivamente, pero es que además tengo una cría de Ucrania, de Chernóbil, de acogida, desde hace 7, 8 años. Y viene a casa 2 meses de verano y 1 mes de Navidad cada año. Ahora por la pandemia no ha podido venir, ¿no? Pero bueno, ha estado viniendo 7, 8 años y seguirá viniendo si ella quiere, porque mi casa es su casa. Es de Ucrania. Y ahí Stalin mató a millones de personas de hambre en Ucrania. Exacto. Y esas cosas, cuando vi el otro día una bandera de Ucrania, de Stalin en el Ayuntamiento de Valencia, pensaba en todo eso. Y esas son las cosas que también la ley de memoria histórica, pues hombre, pues tiene que intentar, también se tienen que dar en la escuela. No solamente se tienen que explicar las cosas que le interese al relato de la izquierda, ¿no? La extrema izquierda que nos rodea. Se tiene que explicar absolutamente todo. Por lo tanto, es una ley liberticida y totalitaria. Hablas de odio, hablas también de adoctrinamiento. Además lo contabas en Twitter. Este verano estuviste de vacaciones en un camping donde la pandilla de niños, a un niño de Guipúzcoa ya le resultaba difícil comunicarse, expresarse en castellano. Bueno, no difícil, sino que no decía ni una palabra. O sea, el nacionalismo priva de una herramienta valiosísima y eficaz, como es el idioma español, que es además un pasaporte para comunicarse con casi 600 millones de personas. Y aquí estamos en ese reduccionismo absurdo que, en vez de comunicarse, que el idioma sirva para poder entendernos, sirve para poner barreras para que él esté en una pandilla de niños y no sea capaz de expresarse y de comunicarse con ellos. Sí, efectivamente. El castellano es una lengua muy importante, o el español, se puede decir de las dos maneras. Es una lengua de una importantísima potencia a nivel mundial. Yo creo que es la tercera más hablada y la segunda más influyente en el mundo. Casi 600 millones de personas hablan el español en el mundo. Es una lengua creciente en países como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y vemos como aquí en España, en determinadas comunidades autónomas, lamentablemente cada vez más, los gobernantes regionales de estas 17 taifas que tenemos que soportar hacen todo lo posible por intentar aparcar el castellano, para que la lengua se estudie lo menos posible. Por ejemplo, en Cataluña, yo soy catalán, yo soy diputado en el Parlamento de Cataluña, como decías antes, aquí vemos como solamente le dan 2 horas de castellano a un niño de las 30 horas que va al colegio. Es decir, 2 de cada 30 horas se hacen en castellano. ¿Eso es suficiente para dominar una lengua, su literatura, su sintaxis, su gramática, etcétera, etcétera? No. Yo he hablado con muchos nacionalistas a lo largo de mi vida que me han dicho, efectivamente, reconozco que no es suficiente para que los chicos puedan dominar la lengua. Y, como decías antes, efectivamente, la anécdota lo puse en Twitter, se montó la mundial. Dije una cosa que tanto yo como mi mujer lo estábamos viendo en directo, ¿no? Y lo vimos durante muchos días en el camping, ¿no? Al final teníamos vecinos que entre ellos, la familia, hablaban en euskera, con los niños hablaban en euskera, los niños estaban escolarizados en euskera, vivían en municipios del País Vasco profundo y no tenían la suficiente fluidez. Es que algunos, concretamente el caso este del famoso Julen, que puse en el tuit, es que no sabía decir ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Era incapaz de relacionarse con el resto de niños con normalidad. Había un grupo de niños que estaban hablando con la lengua común de los españoles, que es el español. Había niños de Zaragoza, de Barcelona, en fin, de Madrid, de otras partes, que hablaban normalmente en castellano, y los chicos se aproximaban y sin querer, o con una cuestión de instinto de los propios críos, en fin, no se relacionaban con normalidad. Y era una pena. Yo creo que es una pena que no se les dé, que el castellano no sea lengua obligatoria vehicular en todo el territorio nacional. Es que yo no entiendo por qué este afán de aparcar sistemáticamente la lengua que nos une, cuestión que además es un patrimonio cultural y relaciones, y desde el punto de vista del empleo, de la prosperidad, de las empresas y de nuestros chicos, ¿no? Pues es una de las grandes herramientas que tiene España, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, hacen todo lo posible estos gobernantes por ir aparcando el castellano. Tiene una potencia terrible.
En fin, esto es uno de los caballos de batalla de Vox en el Parlamento de Cataluña y vamos a seguir dándola. Otro de los campos de batalla que fue conseguir llevar a los golpistas primero ante el tribunal, luego a la cárcel, luego llegaron los indultos. Imagino que los indultos fueron un palo muy grande para el constitucionalismo, sobre todo en Cataluña, donde la sociedad civil lleva años luchando por sus derechos ante el rodillo supremacista. Esto se ha encajado, fue difícil. Yo estuve en la manifestación de Colón, en la que convocó Unión 78, pero aunque había mucha gente movilizada, se asumía y se daban ya por sentados los indultos como después llegaron. Sí, esto ha sentado muy mal, pero ¿sabes por qué ha sentado especialmente mal? Porque los constitucionalistas no vemos propósito de enmienda a los golpistas. Cada día, ayer mismo, no, perdona, esta misma mañana, el presidente de la Generalitat aragonés ha vuelto a decir que van a ir a por un referéndum, caiga quien caiga. Es decir, ellos están sistemáticamente con el lo volveremos a hacer. Ellos cada día presumen ante sus bases de que van a intentar dar otro golpe a la democracia en España. Entonces, yo creo que hay gente que podría llegar a entender, oiga, mire, pues yo qué sé, con 4 años ya han pagado y se han enterado, mensaje recibido, y yo creo que a partir de ahora estos señores se van a comportar con normalidad y van a respetar la ley, la convivencia, van a dejar de crear fractura y división social en Cataluña. Pues no. Ellos siguen en lo que siguen. Ellos siguen en su batalla para erosionar la unidad de España. Y por tanto, eso es lo que no se entiende. Y mucho menos se entiende cuando ha habido tampoco un dictamen por parte del Tribunal Supremo alegando que estos señores es que no han hecho nada para no ser condenados, que estaban absolutamente avisados y que no se daban las condiciones para que se pudiera dar el indulto. Por tanto, el gobierno de Sánchez, absolutamente traidor, lo que ha hecho es desoír incluso al Tribunal Supremo, cosa que me parece terriblemente, bueno, en fin, infumable. Es terrible, ¿no? Lo que estamos viendo también en España en referencia a las sentencias de los tribunales y su falta de, digamos, de aplicación en Cataluña, ¿no? También aprovecho para recordar. Quiero volver sobre eso, pero claro, quería comentar antes un tema, porque yo no sabía lo de la niña de Ucrania. Yo estuve trabajando voluntario hace unos años en Lituania, también con niños, y tanto ellos como los profesores como los padres, que Lituania y las repúblicas bálticas son independientes desde el año 91, no querían saber nada de la Unión Soviética. No tenían por qué necesariamente estar muy a gusto dentro de la Unión Europea, pero si les hablabas del pasado ruso, les hablabas de Rusia, para ellos era claro, habían sido invadidos varias veces, habían vivido bajo eso, y sin embargo aquí se está vendiendo como normal el blanqueamiento de la URSS, incluso gente que habla del comunismo maravillas, tenemos a Yolanda Díaz, teníamos a Pablo Iglesias, etc. España parece una anomalía ideológica, pero dominada por esa idiotez de gente que realmente no ha estado en esos países y no sabe, o sí lo sabe, pero le parece bien, lo que fue el telón de acero y lo que fue la Unión Soviética. Sí. Bueno, efectivamente, los países más anticomunistas de Europa son aquellos que lo han sufrido. Como Polonia, por ejemplo. Como Polonia, como Hungría, como en fin, las repúblicas que hacíamos referencia, ¿no? Lituania, Ucrania. Es decir, son anticomunistas. ¿Y por qué son anticomunistas? Porque saben que al final son regímenes totalitarios que intentan marcar, en fin, a hierro si hace falta la vida de las personas y que los condena a la miseria, ¿no? Entonces, la gente que ha conocido el comunismo pues huye de él. Aquí en España, pues como bien dices, pues aquí hay un exceso de infantilismo, hay una visión romántica del comunismo, pero porque no se ha vivido, ¿no? Y hay algunos señores que viven de esto y dicen que es, en fin, la panacea, pero francamente, y creo que esta es una de las grandes batallas que hay que dar. Es decir, hay que explicar claramente qué es el comunismo, cuáles son las consecuencias y que el comunismo también se puede hacer desde este tipo de países como el nuestro, ¿no? Es decir, yo veo que por primera vez en la historia reciente de la historia democrática de España está el Partido Comunista gobernando en España, ¿no? Y veo ahí unos excesos de control, exceso de totalitarismo, exceso de intervención, afrontar los problemas pues, en fin, desde la utopía más absoluta, que están llevando a que España pues, se estén perdiendo paso a paso libertades y la prosperidad económica, ¿no? Hemos sido el país que más ha caído durante la pandemia en términos de PIB,
casi 4 millones de parados, miles de personas en ERTE, la deuda pública la tienen disparada, exceso de regulación estúpida y absurda. Es decir, todas estas cosas al final acaban llegando, pasando de la macroeconomía a la microeconomía y al final lo vamos a acabar pagando absolutamente todos. Y creo que es muy peligroso la vía que está llevando a cabo el trabajo que está llevando a cabo el gobierno de Sánchez, ¿no? Los ataques a la justicia que hablábamos antes, los ataques a la monarquía, etcétera, etcétera. Ahora, después de un tiempo desaparecido, tras el vapuleo en las elecciones madrileñas y después de intoxicar y llenar de odio a la sociedad española, se traslada Pablo Iglesias a Barcelona. ¿Es un lugar natural, Barcelona, habida cuenta de los servicios prestados a la causa golpista? Sí, aquí lo escucharán, ¿no? Yo creo que aquí hay bueno, Cataluña lleva ya unos años en los que, en fin, los extremos están muy bien asentados, ¿no? No solo hace falta ver cómo ha calado el independentismo tóxico y rancio aquí en Cataluña. En fin, en Barcelona llegó a ser primera fuerza política Pablo Iglesias en unas elecciones generales. Aquí, digamos, es una de las provincias para él, una de las mejores plazas políticas, digamos, que tenía Pablo Iglesias cuando estaba en política, ¿no? Y por tanto, bueno, parece natural que aquí, en fin, intente cobrarse los favores prestados que le ha hecho al independentismo, ¿no? Al final ha sido, yo creo, el punto del nexo entre el separatismo y Moncloa durante estos últimos años y creo que va a intentar cobrarse los favores. De entrada, la emisora del Conde, RAC1, lo contrata, ¿no? Ya es curioso, ¿no?, que el gran republicano antimonárquico de nuestro país acabe al servicio de un conde, ¿no? Y luego la universidad, me parece, la UOC, me parece que va a hacer alguna cosa también que depende de la Generalitat de Cataluña. Aquí se montará su chiringuito porque aquí tiene clientela, sí, sí. Cataluña ha sido una de las comunidades más golpeadas por la pandemia y además de las que ha tenido las restricciones más duras. Y además en el Ministerio de Sanidad se puso a un catalán, Salvador Illa, del PSC, solamente para promocionarlo de cara a las elecciones catalanas. ¿Cabe mayor desapego con las víctimas y con los afectados por el coronavirus que poner a un filósofo solamente por un interés electoral y partidista? Bueno, aquello fue un auténtico desastre. España creo que fue el segundo país del mundo en fallecidos por cada 100.000 habitantes. La gestión de la pandemia fue un auténtico desastre. Hemos visto recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que el estado de alarma fue absolutamente legal gracias al recurso que presentó precisamente Vox. Vimos cómo cientos de millones de euros se gastaron en proveedores que no existían, nos enviaron material defectuoso, nos jugamos con la vida de nuestros sanitarios y nuestros enfermeros. El Estado no tuvo capacidad ni de siquiera ponerles una EPI, en fin, la verdad es que fue un auténtico desastre y todo esto partiendo de la base que el gobierno de España conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo en términos de pandemia. Ocultó la pandemia para celebrar su 8M y pasó lo que pasó, ¿no? Y convirtieron aquel 8M en un auténtico infectódromo. Luego pasaron el tiempo, después de toda esa gestión absolutamente lamentable, desastrosa por parte del gobierno de España, y con Salvador Illa a la cabeza, Pedro Sánchez se lavó las manos, dijo, oye, a partir de ahora yo no tomo ninguna decisión, que esto supone mucho desgaste, se la va a pasar a las comunidades autónomas y ahora estamos sufriendo las 17 comunidades autónomas. En Castellón hay unas normas contra el COVID, en Tarragona, pasando el río, la frontera que supone la frontera entre Cataluña y que la Comunidad Valenciana son otras normas, ¿no? Aquí la pandemia se ha gestionado absolutamente de manera negligente. Aquí han faltado test masivos, aquí no se ha invertido ni un euro en un nuevo hospital, por ejemplo, como el Zendal, como hemos visto en Madrid, y la política ha sido matar moscas a cañonazo, prohibirlo todo, prohibir la hostelería, prohibir la restauración, el ocio nocturno, etcétera, etcétera. Esto ha llevado a que Cataluña pues, haya sufrido en términos de pandemia, en términos económicos, la pandemia pues, de una manera muy fuerte. Ha sido la comunidad autónoma que más ha caído. Antes decía que España había caído un 12,5% y Cataluña había caído bastante más
que la media del resto de España, ¿no? Por lo tanto, aquí se han hecho las cosas francamente mal. Y es otra de las cosas que estamos haciendo desde Vox Cataluña en el Parlamento de Cataluña. No solamente estamos hablando de las cuestiones vinculadas al procés, a la nación, al castellano, al catalán y al intento de los golpistas de romper España. También estamos hablando de la ley de dependencia, de la vivienda, etcétera, etcétera. Aquí en Cataluña somos la comunidad autónoma con más listas de espera para que te atiendan en sanidad. Somos la comunidad autónoma donde la ley de dependencia tarda más en reconocerse. Aquí hay 140.000 personas esperando una vivienda de protección oficial. Somos la comunidad autónoma con más impuestos, con más deuda. La gestión la gestión del día a día, de lo que debería ser lo más importante en política, por parte de los separatistas es un auténtico desastre. Y esto se lo estamos haciendo ver cada día en los debates del Parlamento de Cataluña. Y vemos que Salvador Illa, y acabo por donde empezaste tú y donde que ganó las elecciones, ha renunciado a hacer oposición. Y vemos cada día cómo Illa está votando en todas las comisiones del Parlamento de Cataluña todo lo que puede con los separatistas. Es decir, de cada 10 votaciones que hay en una comisión, 9 el PSC vota con los separatistas. Y está claro que el perfil bajo de Illa, primero, no tiene nada que ver con ser el jefe de la oposición, y segundo, lo que está intentando Salvador Illa es intentar hacer un enjuague con los separatistas para pactar con ellos. Ese es el escenario en el que nosotros nos estamos moviendo ahora, Roberto. Claro, me decía Sherpa de Barón Rojo que País Vasco y Cataluña que estaban perdidas, pero que claro, que él resistiría hasta el final. ¿Bajamos los brazos y decimos hemos perdido Cataluña en manos de la xenofobia o seguimos luchando por la libertad y la... No, ese es el mensaje final de Vox Cataluña. No hay que bajar los brazos, no hay que hacer una oposición de peluche contra estos tíos. Hay que dar la cara, hay que dar la batalla. Tenemos que defender la unidad nacional, tenemos que defender la convivencia, respetar que todo el mundo se sienta catalán y español, o oye, que se sienta como quiera, pero tenemos que defender todo eso y tenemos que defender que se respete la ley, que se respete la Constitución. Es que si no, no estamos en una democracia. Entonces, lo que no podemos hacer, efectivamente, es bajar los brazos. Tenemos que seguir luchando por la libertad y por la democracia y por las leyes aquí en Cataluña, especialmente, ¿no? Porque estamos ante un gobierno con tintes absolutamente totalitarios, es el gobierno regional de Cataluña. Absolutamente totalitario, hacen de la hispanofobia su máxima, la imposición de la lengua en las escuelas. A TV3, a la que destinan 240 millones de euros, nos tienen todo el día dándonos la matraca con el golpismo. Se pasan las sentencias del tribunal en materia lingüística por el arco del triunfo. Es decir, es una auténtica vergüenza. No se puede bajar esto. Es justo lo que no tiene que hacer el constitucionalismo. Y permíteme una reflexión, digamos, de carácter un poco más partidista, pero también explica esto también un poco. Ciudadanos en su momento llegó a ganar las elecciones en Cataluña. Inés Arrimadas se fue a Madrid. Parecía que era un grupo político que tenía ganas de dar la batalla ideológica contra el separatismo y no, al final los catalanes han visto que no era así y por tanto y los han dejado con 6 diputados, han pasado de 36 a 6. Al final yo creo que el constitucionalista en Cataluña quiere que algunos defendamos la unidad de España sin complejos, sin miedo, mirando a la cara de tú a los golpistas y no esperando que nos acepten y que nos den la palmadita en la espalda. Es decir, hay que dar la batalla, lo siento mucho. Entonces, no se puede bajar la guardia. Hemos visto a los miembros del gobierno ahora hablar de trabajadores y trabajadoras públicos refiriéndose a los soldados destinados en Afganistán y felicitándose por el retorno. ¿Por qué les cuesta tanto decir ejército, o sea, decir militares, cuando luego están tan encantados con dictaduras militares atroces, por ejemplo, las dictaduras comunistas? No, pues son unos sectarios de todo mi lomo. Ellos nunca condenan, no condenan la opresión del régimen comunista en Cuba, o como hemos visto recientemente, que ni siquiera han condenado todos los asesinatos que ha impulsado el gobierno castrista en las últimas semanas, tampoco lo que ha ocurrido en Venezuela. Es decir, solamente tienen ojos para criticar a aquellos que no son de los suyos. Es una vergüenza
ese exceso de sectarismo, ¿no? Y por otro lado, pues efectivamente, la izquierda, en fin, es antimilitarista desde hace mucho tiempo, es muy flower power, se cree que los problemas en el mundo pues se arreglan, pues, en fin, por arte de magia, ¿no? Y que esto de mandar al ejército se hace porque somos malas personas, estos de la derecha que son malvados, y nosotros somos muy buenos. Pues ¿sabes lo que ha pasado estos días? Yo creo que se ha visto, y este es otro de los grandes problemas que tiene la izquierda ahora. Hemos visto cómo precisamente una intervención militar en Afganistán ha permitido que la escoria talibán, porque son escoria, aunque la izquierda ahora trate de limpiar su imagen, son terroristas de tomo y lomo, pasaran a cuchillo a millones de personas en Afganistán. Y aquello se evitó con una intervención multilateral en términos militares, y la izquierda nos ha estado dando la murga antimilitarista durante un montón de años. Y ahora precisamente es la izquierda la que intenta darnos lecciones de cómo hay que tratar a los afganos, cuando ahora mismo están a merced del régimen de terror talibán. También hablan de los derechos de la mujer, ¿no? Y ahora se han dado cuenta que precisamente lo que hacía posible que la mujer tuviera un mínimo de libertad y de derechos en Afganistán era precisamente esa intervención militar. Por lo tanto, hay que hablar sin complejos de los militares. Por supuesto que sí, los militares, que son los militares españoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil, también, por cierto, que han hecho un grandísimo papel estos días en Afganistán, y lo vienen haciendo durante los últimos años, y desde Vox siempre van a tener nuestro apoyo. Que la ministra, esta es la que inventó lo de Matria, tampoco hay que hacerle mucho caso, es una señora, en fin, yo qué sé, le gusta retorcer el mensaje, le gusta retorcer el uso de las palabras, que si le cuesta decir militar, pues en fin, ya se le pasará. Yo te escuché en otra entrevista decir, bueno, a ver, sí, yo digo, sígame usted llamándome facha, pero te voy a decir las verdades del barquero. Mucha gente, cuando le hablas con claridad, con peso argumentativo, con datos, con ideas, se bloquea porque está tirando abajo el muro de sus prejuicios, y entonces van a los lugares comunes, facha, fascista. Yo oigo mucho decir, Vox es nacionalismo, pero es nacionalismo español. ¿Qué decimos a eso? A ver, el nacionalismo, o sea, una cosa es ser patriota y otra cosa es ser nacionalista. Un patriota, que es Vox es un partido patriota, trabaja en positivo. Es decir, no hace de la exclusión al otro su leitmotiv. El nacionalismo, por ejemplo, el catalán, si en algo, todos los partidos, el conglomerado de partidos, por ejemplo, nacionalistas, si en algo les une, hay una cosa que les une, y es el odio a España. Esa es la diferencia entre ser patriota y ser nacionalista. El patriota no necesita odiar a nadie para estimar a su gente, a su país, a su territorio. En cambio, el nacionalista necesita el odio para vertebrar su movimiento. Esa es la gran diferencia que yo estimo que hay entre los dos conceptos. Patria, o sea, patriotismo o patriotas, y nacionalistas. Pues muy aclarado. Antonio Gallego, muchas gracias por estar aquí en el Club de los Viernes. Le animo a que siga peleando desde esa plaza tan difícil de torear como es Cataluña, donde a veces uno vive en sus carnes incluso los insultos, las amenazas, el boicot. Así que muy agradecido. Muchas gracias, Roberto, y aquí estamos para lo que necesitéis, y seguiremos. Aquí seguiremos con la pica no en Flandes, sino en Barcelona, orgullosos de mantener nuestra enseñanza nacional. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo.